para empezar, ¿qué obligaría a Olga Sánchez Cordero a dejar la Secretaría de Gobernación y regresar al Senado? Posiblemente sería el poder restar fuerza a Ricardo Monreal. ¿Quién ocupará el cargo de Sánchez Cordero? Estas son las preguntas que hoy les pongo sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Hola Magda, ¿cómo estás? Quiero saludarte, Víctor. A ver, como bien dice Magda, tiene muchísimas lecturas, pero hay una que es inevitable, Víctor, ¿sí? La salida de Olga Sánchez Cordero a la Secretaría de Gobernación puede leerse de muchas formas porque, pues, así son las cosas hoy. Pero el tema político sin duda es uno de los principales temas. Me parece Olga Sánchez Cordero, bueno, su paso por la Secretaría de Gobernación fue, pues yo diría gris, un florero, o sea, con poca actividad digamos, en la política al interior del Estado. ¿Por qué? Porque el presidente es un animal político, Víctor. El presidente hace esa labor, no necesita ahí una operadora en la cuestión política. Uno. Dos, Olga Sánchez Cordero, como ex miembro del Poder Judicial, podría haber sido muy interesante en ese vínculo con el Poder Judicial. Pero el presidente desde el principio se dedicó a denostar, a golpear a jueces, magistrados, excepto a Arturo Saldívar, que hasta pretendía de alguna forma prorrogar su espacio. Es decir, la utilidad de Sánchez Cordero en el Estado de Derecho, por ejemplo, en la aplicación de la ley, pues también quedó a deber. Tampoco ahí sería, digamos, un reconocimiento a una chamba. ¿Por qué se va? Bueno, yo creo que el presidente, como buen animal político, observa que puede ser de utilidad para llegar al Senado, regresar al Senado. Hay que recordar que ella era senadora, pidió licencia, fue nombrada secretaria de Gobernación y ahora regresa al Senado. Y ahí está la lectura interesante, sobre todo ante digamos, relación mala, por llamarla de alguna forma, con el líder del Senado de Morena, que es Ricardo Monreal. Y ahí sí al presidente le preocupa y está buscando cualquier forma necesaria para quitarle ventana, para quitarle exposición a Ricardo Monreal, que, bueno, se viene presentando como una alternativa en la sucesión presidencial. Y sabemos que el presidente tiene ya claramente su visión, pues, con Claudia Sheinbaum. Y Ricardo Monreal fue, de acuerdo a lo que se ha señalado, un posible responsable de la derrota que tuvo Morena en la Ciudad de México al perder la mitad de las alcaldías. Sí, es decir, Ricardo Monreal dicen que estuvo operando para que, bueno, no ganara Morena exactamente en la Ciudad de México. En fin, hay muchas lecturas. ¿Tú con cuál te quedas, Víctor? Dicen que en política, Raúl, los enemigos realmente no te matan porque siempre te estás preocupando de ellos y ocupando de ellos. Quienes realmente los enemigos te podrán pegar, pero no matar, pero los que sí te matan son los amigos. ¿Y a qué voy con esto? Finalmente hay que recordar que Monreal es una figura muy cercana a Andrés Manuel López Obrador y fue durante mucho tiempo, o es un personaje que le ha acompañado prácticamente en toda su aventura política al presidente, un hombre de sus confianzas. Pero sí, me quedo con esa, también es cierto, las versiones, al menos la que corre entre columnistas informados, es que la misma señora Sheinbaum lo habría hecho responsable del fracaso que se tuvo en la Ciudad de México y de haber operado en su contra, cosa que al parecer no le gustó al presidente y empezó a marcar su distancia. Hay que recordar que Monreal también se apuntó y se anotó sin estar en la agenda para poder ser uno de los aspirantes a la presidencia de México y competir, cosa que es válida, ¿no? Sin embargo, bueno, pues así es la política. Ahora, por otro lado, no cabe duda que los hombres y en la política sobre todo hay que encontrar los perfiles correctos para los puestos también correctos. Yo sinceramente no me quedo con un buen sabor de boca del paso de la señora Sánchez Cordero por la Secretaría de Gobernación. Me diera la impresión de que, como bien tú dices, no caería en el terreno del florero, pero sí que fue alguien que pudo haber hecho mucho más y no lo hizo. No sé si por decisión del propio presidente o porque el presidente decidió pasar agendas a otros funcionarios, pero se minimizó mucho el poder de la Secretaría de Gobernación. Hay que recordar, Raúl, también que durante mucho tiempo la Secretaría de Gobernación era la segunda instancia más importante en el país y que hubo secretarios de Gobernación que marcaron su sello, su influencia y su presencia.
para poder marcar el derrotero del país. Ya no es este el caso. Desde hace buen rato la Secretaría de Gobernación perdió brillo y lustre, y bueno, pues ahora vemos las consecuencias. Ya se había hablado, como en 2 o 3 ocasiones, de la renuncia adelantada de la que hoy es exsecretaria de Gobernación. Sí, y yo creo que tienes toda la razón en eso que comentas. A ver, la salida de Olga Sánchez Cordero o la llegada del próximo secretario de Gobernación, realmente, como ha sido con muchos de los personajes secretarios de Estado de la actual administración, es irrelevante. Sí, porque el presidente es tan poderoso, sí, las decisiones son tan unipersonales del presidente que deja sin jugada a los secretarios, excepto al canciller Marcelo Ebrard, a la jugada que le da el presidente a Claudia Sheinbaum como jefa de la Ciudad de México, sí, al secretario de Hacienda, que ya es el tercero, el que está en este momento, a ver si le aguanta y cuánto le aguanta. Sí, pero de ahí en fuera, muchos de los secretarios, ni el nombre se hace saber, ni nos acordamos de los nombres, o sea, tan irrelevante es el tema de este asunto. Por eso, a ver, me parece que había una gran expectativa con Olga Sánchez Cordero como exministra de la Corte. Hubiera sido de gran utilidad en un solo tema, Víctor, ¿sí? En precisamente combatir jurídicamente, desde luego, pues todo esto que nos ha dañado tanto como país, que es precisamente la falta de aplicación de la ley, ¿sí? Esta impunidad que es gravísima y que de alguna forma tampoco lo hizo, o sea, no pudo de alguna forma ser ese factor de influencia en el Poder Judicial cercano al Poder Ejecutivo para esto. Así es que hay muchas lecturas en este sentido. Me parece que aunque Ricardo Monreal me parece que es digamos, políticamente correcto darle la bienvenida a Olga Sánchez Cordero al Senado, me parece que ahí la intención del presidente es meter un contrapeso a esa dirigencia poderosa de Ricardo Monreal, que yo no estaría seguro que siempre han sido buenos amigos el presidente López Obrador y Monreal. Me parece que han tenido agendas similares y paralelas. Hay que recordar que cuando Ricardo Monreal sí aceptó ser candidato a la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, el ofrecimiento, según dicen los bien enterados, era que iba a ser el siguiente jefe del gobierno de la Ciudad de México o estaría compitiendo, y cosa que el presidente López Obrador desconoció ese acuerdo que había tenido con Ricardo Monreal. Y bueno, ya lo vimos, hay muchas de las cosas que en el Senado se han venido atorando, hay cosas que desde el presidente el Senado no ha venido caminando como él muchas veces quisiera, se han frenado algunas de las iniciativas del presidente como una forma de decir, aquí estoy. Así es que, bueno, me parece interesante que regrese Olga Sánchez Cordero a el Senado, ya veremos qué contrapeso alcanza a hacer en este asunto y cómo se van a empezar a acomodar las fichas rumbo al 2024. Esto es, como tú bien lo dices, los políticos a veces pues manejan no el interés del pueblo, sino sus propios intereses y de sus partidos políticos. Y aquí yo veo que este movimiento, más que afectar directamente la salida de un secretario de Gobernación que hubiera sido un escándalo en otros tiempos, sí, hoy pues simplemente pasará como una nota más. Seguramente al rato nos enteraremos del sucesor en la Secretaría de Gobernación, pero vuelvo a lo mismo, sí, el presidente acapara mucha fuerza, mucho poder y no permite que sus secretarios tengan un desarrollo propio y que tengan luz propia, Víctor. Sí, no deja de ser, Raúl, no deja de ser interesante el poder especular un poquito quién vaya a ocupar esta posición, porque dependiendo de quién la tome, quién la ocupe, vamos a poder también visualizar o poder futurear o poder especular cuál será el futuro de esta secretaría, otrora poderosa, ¿no? Fue incluso antesala para presidentes de la República en otro tiempo, ¿no? Y por otro lado, lo que tú decías me quedé pensando, es cierto, en política realmente las amistades duran y son en cuanto los proyectos son afines, ¿no? Porque finalmente en este país siguen prevaleciendo los proyectos personales y los proyectos de grupo a los proyectos de nación. Esa es la impresión que me queda. Oye, y seguramente va a ser alguien que tenga mucha lealtad al presidente.
Esa es una condición sine qua non, como dicen, ¿verdad? Hoy faltan las capacidades, ¿no? En un momento complejo, hay que recordar que vamos a entrar en esta última etapa del presidente, donde, bueno, estarán jugando ya los postulantes a la presidencia, estará, y desde luego, pues toda esta figura de la revocación de mandato, viene también el tema de esta iniciativa de reforma electoral, en donde la Secretaría de Gobernación debería tener un papel fundamental, una voz importante que cante en estas propuestas. Así es que, bueno, falta todavía ver, pero me parece que era una renuncia anunciada, que no tiene mayor relevancia, no se mueve nada, no se cae nada, no se debilita nada, Víctor, desde mi particular punto de vista, y simplemente llegará alguien que tendrá seguramente 80% de lealtad y 10% de pues que es capacidad. Que así lo ha valorado el mismo presidente, Víctor. Totalmente de acuerdo, Raúl. Habrá que ver qué viene en las siguientes horas. Bien, gracias, Víctor, por tus comentarios.